Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Gracias por permitirnos seguir en su programa Fuego Cruzado a través de la nueva televisora de MXN. Y gracias nuevamente por el favor de su atención, por sus comentarios, sus visitas y sobre todo por recomendar este programa como lo ha hecho en los últimos tiempos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Lilia Arellano y hoy vamos a tratar un tema que nos importa a todos porque tiene que ver con la salud, pero lo que se vive en Quintana Roo, fíjese que se pasa en el nivel burocrático a casi todo el resto de la República. ¿Por qué no nos acompaña para que veamos juntos esta cápsula que Jorge González Durán nos ha preparado? Y enseguida vuelvo con ustedes. Corte. La salud. Panorama desolador. La salud es un derecho básico que debe garantizar el bienestar integral de las personas. En México, donde según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, contamos con el mayor índice de obesidad infantil en el mundo y se calcula que 10.8% de la población entre 20 y 79 años de edad padece de diabetes. El panorama es desolador. La inversión en el sector salud debería ser una prioridad. Sin embargo, esto no es así. Y todavía sucede que se dejan en el abandono instalaciones como las del antiguo Hospital General de Cancún. En una investigación realizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, se determinó que, pese a que se cuente con instituciones públicas de servicios médicos tales como la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Seguro Popular, estas siguen resultando insuficientes para dar cobertura a la mayoría de los habitantes del país. No solo porque excluyen a una parte considerable de la población, sino también porque carecen de la infraestructura adecuada, el personal suficiente, ni los medicamentos e insumos requeridos para la debida atención médica. Esto orilla a que gran parte de la población se vean en la necesidad de acudir a la medicina privada. Esto representa un grave problema para aquellos que no cuentan con los recursos económicos suficientes, que es la inmensa mayoría de la población. En México, donde solo una minoría tiene los ingresos suficientes para cubrir todas sus necesidades, este sistema de salud resulta muy desigual. He aquí unos datos. 7 de cada 10 fallecen por abortos mal practicados, por enfermedades como influenza, obesidad o diabetes, negligencia médica o porque nunca tuvieron acceso a una consulta. Y a pesar de este panorama desolador, en Quintana Roo se desperdician instalaciones e infraestructura de salud, lo que resulta inadmisible. En este Fuego Cruzado, vamos a ver cómo la improvisación es la marca de la casa. En el cielo no hay hospital, en el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. Y bien, pues este día tenemos a la doctora Angélica Romero. Ella es integrante de la Red de Asociaciones Civiles. ¿Cómo te va, doctora? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Lilia. Muy buenos Muchas días. gracias por haberme invitado a participar contigo y tener una comunicación con nuestra gente, que es importante que la gente tenga el conocimiento de cómo organizarse, principalmente ahora que tenemos un problema de conjuntivitis, pues, y de otras muchas cosas más, que ya a lo largo del programa platicaremos. Gracias. Gracias, Angélica. El doctor Joaquín Calderón, él es director de la clínica del ISSSTE. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, Lilia, gracias por la invitación. Pues acudimos precisamente por el interés que existe de informar a la población, sobre todo la derechohabiencia, a la cual nosotros estamos comprometidos a atender, y a la población en general igual, darle la orientación correspondiente, como dice la doctora, en torno especialmente ahorita al brote que tenemos de conjuntivitis. Bien, vamos a tocar el tema de la conjuntivitis, por supuesto, porque, bueno, pues ya hay puntos que, más allá de su comentario médico, tendríamos que ver por lo que respecta a los cercos sanitarios, a la prevención, a cosas que no se están dando en el sector salud
y que tendrían que haberse visto con suficiente anticipación para no llegar a la crisis. Pero yo quiero preguntarle, doctor, usted dirige una clínica, ¿y qué siente cuando ve el edificio que ustedes están viendo ahora en sus pantallas, como el Hospital Jesús Cumate, el viejo, ¿verdad? ¿Qué siente de verlo abandonado, de saber que sus instalaciones interiores son tan caras y que vacías? Pues le pasa lo que a cualquier inmueble cuando se queda solo, ¿verdad? Se empieza a echar a perder. Sí, y sobre todo hay vandalismo muchas veces y acaban llevándose sobre todo el sistema hidráulico que tienen estas instituciones y el eléctrico igual. Pues un poco de tristeza, porque realmente esta es una unidad que se creó hace muchos años, en el 84 va a ser exacto, 80, con la finalidad de brindar una atención a la población y fue creciendo conforme la demanda de población se fue dando. Sin embargo, su estructura todavía es una estructura que tiene una vida útil muy, muy grande. Es necesario hacer un remozamiento, es necesario en torno a esta área de trabajar con el municipio para reacondicionar la parte externa municipal de lo que es el aspecto sanitario, el aspecto urbanístico de la zona, las calles pues, y el drenaje pluvial. Sería lo único que faltaría remozar, hacer un remozamiento de la unidad y dársela a instituciones que verdaderamente puedan dar un mayor ejemplo. Nosotros tenemos carencia de infraestructura, les soy honesto. Sí. Tenemos una población ahorita de 85,000 derechohabientes y los estamos atendiendo en un hospitalito de 20 camas. Siempre estamos rebasados por la demanda. Tenemos problemas de ocupación por la demanda. Y entonces, pues, optimizar y utilizar esto con una inversión que el gobierno federal debería de hacer, resolvería un problema enorme a la población derechohabiente del ISSSTE. O bien también transformar esto en un hospital materno-infantil. La tasa de crecimiento que nosotros estamos teniendo, la tasa de natalidad está por arriba de la media nacional en Quintana Roo. México tiene una tasa de natalidad del 20.3%. Es decir, que estamos casi a la altura de la de Bolivia, que tiene el 22%. Entonces eso te habla de que estamos teniendo una tasa, además de la natalidad, de crecimiento, y Quintana Roo se ha caracterizado siempre por tener tasa de crecimiento muy alta, claro, por problemas migratorios, pero ahorita nuestra tasa de crecimiento ya está siendo expensa de la tasa de natalidad, y eso es muy, muy grave. Ahora, estas decisiones, ¿a qué se deben, doctor? ¿Es ignorancia? ¿Es dejadez? ¿Es, pues, no le vayas a poner el VIP porque valemadrismo pues no está tan mal dicho, ¿verdad? No claro, está tan fuera. Claro. ¿Qué es? Porque, bueno, quienes no sabemos, no tenemos conocimiento médico, pero bueno, pues todos los seres humanos requerimos de los servicios del hospital, del doctor, etcétera. Nos damos cuenta de estos errores. Estamos ahorita transmitiendo desde la rampa del área de urgencias, ¿no? Porque está todo cerrado, ya lo vemos ahora todo sucio. Pero también estuvimos ya grabando, incluso en el interior del Jesús Cumate nuevo, alejadísimo de la zona habitacional en donde se requieren, pues de manera más permanente, de servicios médicos, en donde una ambulancia que puede recoger un herido en la Luis Donaldo Colosio, ¿cuánto tiempo va a tardar para llegar a las instalaciones del nuevo hospital? Para empezar es esa selección de ubicación. Después, pues que si le sirve la infraestructura, que si no, que si tiene vicios ocultos de construcción, y de repente lo abren sin pacientes. Esos van a entrar después. Y lo cierran. Y tenemos necesidades de oncología, que se ha visto y lo han reclamado mucho. Cuando se planeó este hospital, hace ya 6 y 5, 11, 12 años, es cuando empezaron a hacer los planes, los proyectos. Es un hospital que le pusieron 3 veces una primera piedra, ¿verdad?
por 2 presidentes y 3 gobernadores. Y uno dice, ¿qué es esto? Ya está rebasado ese número de camas, ya son insuficientes. En los tiempos aquellos en los que se habló de su construcción, bueno, pues eran más o menos las que se requerían, sin cerrar este. Sí. Ahora, cierran este, dejan el otro, lo dejan lejos, ya las camas no resultan. Y uno se pregunta, porque la primera intención fue hacer esto, oficinas de la COFEPRIS, y todo, por eso le preguntaba yo, todo lo costoso de la instalación hidráulica, eléctrica, de todo lo que va para oxígenos, quirófanos, las paredes de plomo para los rayos X, todo eso, terapia intensiva, terapia neonatal, todo eso, ¿sí? ¿Qué? Y eso está nuevo. Miren, yo creo que aquí tal vez lo voy a resumir muy práctico. Yo digo que desde que se politizó la salud, se acabó con la medicina, o viceversa. Desde que se politizó la medicina, se acabó con la salud. Bueno, esa es un área, porque la otra, desde que le entró la lana a la medicina, también se acabó. Por eso, es que a eso va. Es que uno va agarrado con la otra. Todas las decisiones son hoy en día políticas. Ya no son decisiones técnicas, médicas, administrativas, sino son decisiones políticas, técnicas, administrativas. Entonces, la política, que es la parte medular, la parte central, es lo que conlleva a esto. El día que cambiemos la dinámica, ese día podemos ya volver a hablar de salud. Anteriormente yo he platicado, los secretarios de salud eran gente que estaban involucradas con la salud, no estaban involucradas con la política. Hoy en día los secretarios están involucrados con la política, no con la salud. Y eso conlleva, yo ponía el ejemplo hace un momento de don Jesús Cumate Rodríguez, que para mí ha sido el mejor secretario de salud que ha tenido México. Él era político, pero estaba involucrado con la salud, más que con la política. Y eso dio el ejemplo de los grandes avances que tuvimos en salud, porque fue el pionero de la vacunación que se dio para garantizar oportunidades perdidas contra la polio. En su gestión se logró la erradicación de la polio, se logró la erradicación del sarampión. O sea, sus programas tenían penetración porque estaban dedicados a eso, estaban dedicados a hacer. Por eso este hospital lleva el nombre de él, Jesús Cumate Rodríguez, porque fue el pionero para hacer todos los avances que se hicieron en este hospital, y todo lo que se invirtió en el hospital fue obra de él. Entonces, ¿podríamos hablar entonces del parteaguas de cuando llega González Fernández como abogado? Así es, efectivamente, desde ahí se acaba. Ese es el parteaguas, ahí se acabó la salud, ¿sí? Y luego han llegado a instituciones, gentes que pues podrán ser muy buenos economistas, podrán ser muy buenos licenciados en administración de empresas, porque cuando con ¿cómo se llama? ¿Con el psicólogo? No, con Juan Ramón de la Fuente estuvo bien, con Frank Mora, que fue el secretario que impulsó lo del Seguro Popular. Realmente hasta ahí vamos más o menos bien. En el momento que comienzan a poner en ese programa que le quitan dinero a la Secretaría para hacer de su programa presupuestal normal, quitan dinero para pasarlo al Seguro Popular, porque el Seguro Popular crece sin un presupuesto específico más que el de la Secretaría, empiezan a poner gente ahí de mercadotecnia, y entonces esa gente de mercadotecnia, pues sí sabe de mercadotecnia, sabe de economía, pero no sabe de salud, y en salud nunca 2 por 2 van a ser 4, nunca. Eso es algo que yo no entendí. ¿Por qué le quitan presupuesto para el Seguro Popular? Si el Seguro Popular no puso ninguna instalación, no hizo ninguna inversión, no compró ni siquiera un módulo para poder registrar personas, sí. No hizo nada, o sea, contrató personal sí para llevar a cabo su registro, pero además los estados tuvieron que hacerse cargo de parte de esos gastos. Entonces, ¿por qué le quitaron dinero si finalmente porque fue un programa político, es un programa político, y falso, porque a la gente ya no le das lo que le tienes que dar y le quitas la responsabilidad que tiene la gente de su coparticipación y de su corresponsabilidad para la salud. Entonces, son como todos los demás programas que son de beneficio social, pero tiene su fondo. Su dote de farsa. Así es, porque el beneficio es para
quien lo opera, no para quien lo recibe, que es lo que pasa con el Seguro Popular. Entonces realmente el programa del Seguro Popular, en lo personal, no deja de ser en su doctrina un buen programa, pero en su operación es un mal programa. Angélica, pues tenemos ahora frente a nosotras a una responsable en el área de salud en Quintana Roo, pues que corresponde a ese grupo de mujeres que dicen que pelean por una, que no exista violencia política, discriminación de género, ocupar cargos públicos. Y ¿tú crees que la actual secretaria de Salud tenga la sensibilidad para captar todo lo que está sucediendo en nuestro estado? Es la sensibilidad que se le debería de pedir a un hombre también, ¿verdad? Claro. Pero bueno, ahorita lo estamos viendo con la señora Alejandra Aguirre, ¿verdad? Mira, Lilia, yo creo que si yo fuera ella, yo pondría bastante atención en lo que dice, en los puntos que toca el doctor, tratar de corregir muchas cosas que están mal, porque realmente, sí es cierto, se ha politizado la medicina, todo, no nada más la medicina, la educación, o sea, lo estamos viendo, todo parte de eso. La población no tiene una información, todo esto nada más llega a unos cuantos y no hay no se dispersa el beneficio de adquirir una responsabilidad como es la cuestión médica, que es la Secretaría de Salud. Yo no puedo hablar mucho acerca de esta persona porque realmente pues no sé mucho de ella, ¿no? Eso sí te lo anticipo. Pero sufrimos los efectos. Para mí la persona que debe de ocupar un puesto de secretaría es una persona que esté comprometida realmente con el sector de la salud y saber, como dice el doctor, cómo podemos beneficiar. Yo con este hospital lo que haría, igual que el doctor, es darle uso, darle mantenimiento y volverlo a usar, y de aquí pasar a los pacientes para poder darle uso al nuevo hospital, tener como base para transferir pacientes que en un momento dado requieran de más camas, de más servicios, que los doctores estén mejor organizados. Especialidades, ¿verdad? Por especialidades. Puede ser ahí podría convertirse en un hospital de tercer nivel, de puros subespecialistas. Es decir, aquí en Cancún ya existe un gran número de médicos con subespecialidades. O sea, aquí tenemos paidopsiquiatras, el psiquiatra ya hizo la subespecialidad de paidopsiquiatría. ¿Qué es eso? Digo yo por si alguna vez lo necesitan aquí estos jóvenes, ¿verdad? Que no ya están muy grandes. El paidopsiquiatra es aquel médico especialista en psiquiatría que atiende problemas psiquiátricos de niños. De niños. Ese es el paidopsiquiatra. Y también tenemos neurólogos pediátricos. Ya no nada más neurólogos, sino también neurólogos pediatras. Hay varios aquí. Y que hoy en día creo yo que ellos no tienen el campo de la infraestructura para poder atender pacientes en el medio hospitalario. Lo atienden de manera particular, pero no en el medio hospitalario. Y el hospital es básico para el manejo de estos pacientes. Para todo, para los estudios, para su tratamiento y para que el paciente pueda tener éxito con resultados favorables. Claro. Ahora bien, ha entrado allá al Congreso la discusión sobre el arbitraje médico. Hay quienes están deseosos del arbitraje médico porque dicen que la práctica está cada vez más carente de buenos resultados, por un lado. Por otro lado, me entero de que se dictan una serie de medidas en donde prácticamente se criminaliza a los médicos, sobre todo a los del sector público, dejando un poco fuera los de la práctica privada. Pero en donde no se toma en cuenta si los obligan a consultas
de 20, 25 pacientes por jornada, en donde pueden tener alguna emergencia, pero resulta que están programados para sus análisis dentro de un mes, o su cirugía dentro de 4 semanas, que hay una cama, y al final, si algo sucede, bueno, pues se irán en contra del galeno, ¿verdad? Y toda esta circunstancia pasaría por este grupo del arbitraje médico, que además también tengo entendido es inconstitucional, porque nuestra Carta Magna contempla que los colegios pueden ser árbitros en cualquier situación de reclamo de naturaleza específica. ¿Qué hay? Porque el Colegio de Médicos estaba muy presto a impedir que llevaran a cabo esta situación y a erigirse como, a ofrecerse como árbitros, conocedores de las deficiencias que hay y de los problemas que existen para llevar una buena práctica. ¿Qué hay? Bueno, en cuanto al arbitraje médico, en lo personal, considero yo que sí es una buena medida disciplinaria, legal y operativa, en lo personal, hago la aclaración, porque atiende la parte pública y atiende la parte privada. Aquí en Cancún predomina la parte privada en la atención, ¿sí? Y ellos, pues obvio, el colegio médico, la mayoría está integrado por privados y también hay unos públicos, también forman parte de esta organización. Sin embargo, yo creo que hoy en día se requiere ya de esta instancia legal para poder normar las conductas. Hoy en día no es tan problemático porque existen ya las guías de prácticas médicas, existen peritos ya a nivel de la Procuraduría General de la República que son médicos, y ya no es tan fácil poder acusar a un médico cuando tú presentas con tu guía de práctica médica que cumpliste con todos los procedimientos. Claro, si no los llevas a cabo, pues entonces sí. Y entonces lo que queremos es a veces obviar toda esa tramitología. Pues son trámites que hay que hacer, formatos que hay que llenar. En el momento que tú los llenas, no tienes ningún problema. Ahora, si tú lo ves, como se ve muchas veces, como la comercialización de la medicina, pues entonces sí, porque tú llegas, yo te opero y sale, ahí nos vemos, me pagas, pero resulta que no quedaste satisfecho con tu cirugía. Entonces, pues tú me vas a demandar, meto un abogado y se arregle el asunto, cosa que habiendo el arbitraje médico no es juez, es un ente, una instancia negociadora, en el aspecto de que hace un diagnóstico como peritaje apegado a lo que es la medicina legal, a lo que es las guías de prácticas médicas. Si estás bien, él da un informe, eso es todo, da un veredicto, da un informe, pues, y ese informe tendrá el peso legal que se requiera para un procedimiento penal, legal. Entonces, creo yo que en un principio ellos han estado en contra, un grupo, pero otro grupo sí lo acepta. El que hace buenas prácticas médicas lo acepta. El que no hace buenas prácticas médicas es donde ahí está el problema. Porque el mayor problema que se tiene es en los cirujanos plásticos hoy en día, que son los que mayor demandas tienen. Pues no, porque recordemos, por ejemplo, esta operación que fue en el Galenia y que causó un gran escándalo por tratarse de un error en un quirófano y de la huida del médico. Pero como ese tenemos varios, ¿eh? Sí, hay varios. Por eso es importante el arbitraje médico. De hospitales privados inclusive. Así es, por eso es que se oponen. Sí. Ahora, el arbitraje médico está a nivel nacional, está en casi todos los estados, o sea, no es malo. Si fuera malo, no estaría en la mayoría de los estados, o en todos los estados. Pues y a nivel nacional es que tampoco existiría. Estando yo en este medio en el que pues uno anda buscando información, todavía no veo acciones relevantes de ningún grupo de arbitraje médico en ningún estado, ni tampoco en la capital del país. O sea, no tengo ejemplos para decir, sí, el arbitraje es bueno porque solucionó estos y estos y estos y estos casos. No. Pero si aparte no los tengo, o sea. Estadísticamente
hay datos que avalan de los resultados de su intervención del arbitraje médico. Tal vez no se va a ver como un ente federal de función pública, porque su función, vuelvo a repetir, es mediadora. No es función de juez. Los que están conformando el grupo de arbitraje, sí, ¿cobran algún sueldo? Sí, algunos sí, la mayoría, porque tiene un presupuesto específico para eso. Aquí en el Estado, en el gobierno del ingeniero Mario Villanueva se aprobó, existe en el Congreso del Estado y se le asigna un presupuesto para la operatividad. Pero si apenas acaban de aprobar el arbitraje. No lo sé, pero yo le puedo decir que hay un decreto cuando el ingeniero Mario Villanueva, sí, que se decretó y se integró el arbitraje médico, sí, porque fueron parte y fue parte de lo que formó la firma del convenio de descentralización de los servicios de salud en los estados, porque era uno de los puntos de acuerdo que se tenían que tener, que habría que tener arbitraje médico, y se decretó. Revise, si gusta, yo voy a ayudarle, pero no recuerdo la fecha exacta en la que se decretó lo del arbitraje médico, y tenía un presupuesto, cada año le daban un presupuesto al arbitraje médico. Ay, pues se lo echaron. Pues sí. O sea, se lo echaron. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. ¿Y tú, ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Notaría 64. Notaría 64 de Quintana Roo. Boulevard Joaquín Hendrix y Luis Donaldo Colosio, Puerto Morelos. Teléfono 998-208-9027 y 802-2000. www.notaria64qroo.com. Gracias a los esfuerzos del Gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Hay otra rama de la medicina que yo la encuentro en sus peores momentos, la Cruz Roja, Angélica. Mira, realmente, como dice el doctor, si todo el equipo médico, olvidándose de la cuestión política, pudiéramos... Buenos días. Adelante. Buenos días, adelante. Buenos días. Todo el equipo médico se olvidara de la cuestión monetaria, que pudiéramos conformar grupos de médicos y en lugar de un arbitraje yo sugeriría una recertificación o cursos que avalaran que nuestros médicos están bien para poder ejercer su carrera, ¿no? Yo sugiero más eso, la parte humana, para mí es muy importante la cuestión humana. La parte humana es básica. Mi padre era médico, yo vengo de una familia de médicos y mi papá me decía, no veas al paciente con un signo de pesos, el dinero viene después. Tú velo como lo que es, un paciente, un ser humano al cual tienes que sacar adelante. Yo convoco
a todos los médicos de diferentes especialidades, áreas y lo que sea, a que volvamos a retomar esa parte de humanismo y no seamos tan metalizados. Seamos, no, porque yo no lo soy, pero que no se sea metalizado, que no veas al paciente como un símbolo de dinero, sino como la parte humana que todos requerimos. Es algo muy importante el estar actualizado. No nada más te recibiste de médico, ya puedes ejercer y puedes ser un médico de escritorio o eres un cirujano, pues que tengas tus recertificaciones para poder salir adelante. Sí hago hincapié en que a veces muchos pacientes no hacen las indicaciones como deben de ser del posoperatorio. Pasan muchas cosas, Lilia, hay muchos accidentes y esos accidentes también son provocados por la negligencia del paciente. A mí nadie me cuenta, yo lo vivo con mis pacientitos, tiene que ser uno muy explícito y muy para poder hablar con ellos y que te puedan entender qué pueden hacer, qué no pueden hacer después de un posoperatorio. Yo convoco mejor a eso, porque ya lo que ya está mal hecho, como dices tú. Sí, pero hay que corregirlo de alguna manera. Hay que corregir y hay que ver, y entonces de esa manera poder trabajar todos. De verdad, este hospital, yo convoco al gobernador Carlos Joaquín a que él principalmente vuelva a hacer funcionar este lugar que es para el servicio de toda la comunidad. Por fortuna creo que hay muchos médicos que están trabajando en grupos de apoyo, en organizaciones civiles, en dispensarios que se les llamaba antes, ¿no? En consultas en las que, siendo especialistas, cobran el 10% de lo que cobran en sus consultorios particulares. Me parece que quienes han querido integrarse, como mencionabas fuera de cámaras, ¿no? Sí. A la comunidad, al Estado, han decidido quedarse aquí. Sí están haciendo algunas aportaciones, pero vuelvo a mi pregunta. ¿Qué pasa con la Cruz Roja? La Cruz Roja era un lugar en donde encontraban atención médica los ricos, los pobres. Pues tan es así que recordemos aquel eslogan para recaudar fondos: nadie es tan rico que no la necesite, tan pobre que no pueda dar, o algo así, así ¿no? es. O tan rico que no la pueda necesitar, una cosa era por ahí. Ahora en el último reportaje que hicimos al respecto, una charla con quien preside el patronato aquí, me decía, ya no damos consulta, ya no podemos operar, ya no tenemos un quirófano, y no lo tienen, no lo tienen, porque somos una unidad prehospitalaria y tienen una lista de precios, ¿verdad? Como si fuera sala de belleza o cantina, ¿no? En donde, bueno, pues te sale más caro ponerte una inyección que ir por una consulta con un doctor con simi. Y luego se quejan de que ya no reciben los donativos. Pues yo no estoy dispuesta a cooperar por una institución que no está haciendo nada cuando antes las personas que no podían parir en algún hospital y llegaban a la Cruz Roja, salían hasta con su canasta y sus latas de la leche y ropa para el niño. Sí, es cierto. En fin, creo yo que ¿qué pasa ahora? Pues yo creo que se ha perdido muchos valores y se ha perdido mucha visión y responsabilidad. Porque permíteme, un paréntesis. Me dijeron también, la Cruz Roja Internacional está para apoyar en los desastres. Ese fue el espíritu con el que nace la Cruz Roja. En México, yo creo que las necesidades y la falta de suficientes espacios y de prestarle auxilio a la gente de pocos recursos nos llevó a la utilización de la Cruz Roja de esta manera, como un hospital público para casos de emergencia. Pero resulta que ahora en los sismos no vimos a la Cruz Roja. Y lo que es peor, la Cruz Roja mandaba aportaciones a la Cruz Roja Mexicana anuales y ya no lo hace. Y creo que es por corrupción. Sí, allá ha llegado todo. De antemano yo creo que, perdón por la interrupción, pero yo creo que sí, Lelia. Yo creo que aquí
ya llegó el momento en que todo mundo debemos de cambiar, tanto la ciudadanía como los políticos, ver que este México se está derrumbando en todas sus áreas, que yo creo que sí es básico que unamos esfuerzos, principalmente la ciudadanía, que es la que tiene la voz y debe de exigir lo que realmente le corresponde, porque por eso nos quitan a nosotros todos los impuestos. No puede ser posible que se desvíen los recursos, es más, ni las asociaciones civiles. Debemos de cambiar todo. Sí, porque de nada te sirve que aparezcas como benefactor si te dieron un recibo para exentar impuestos, ¿no? Así es lo que sucede. Y creo yo que lo que la doctora comenta es muy acertado. Ha cambiado mucho todo y todo se ha ido con base a un proceso que se llama corrupción. Y el hecho de empoderar a la corrupción como la bandera y el estandarte a seguir es lo que ha llevado hoy en día a todas esas instituciones que anteriormente eran de beneficencia a ser hoy en día instituciones de complacencia, porque más tratan de complacer que de beneficiar. Y entonces esa complacencia está dada precisamente en la imagen de la persona que ocupa el cargo como presidente. Entonces ya no es aquella persona que verdaderamente hacía el trabajo social, el trabajo de campo. Ahora desde su escritorio o desde su empresa hace un trabajo de complacencia para salir en la foto y salir a trabajar. Y tampoco vimos un despliegue de médicos en las zonas como Oaxaca o como Chiapas. Y yo me pregunto si gran parte de ello no se debe a que en la actualidad la medicina, con esta necesidad de mostrar tecnología, avances, muchas facilidades para diagnosticar, etcétera, se le olvidó tocarte con el martillito, tomarte el pulso con la mano, poner la oreja o una corneta para oír un feto. Sí. Creo que los jóvenes hoy no utilizan ninguno de estas herramientas, que es con las que trabajas en el campo. Vivimos en un país de jodidos. Así es. Entonces, no vas a andar arrastrando allá el aparatito del gel, el ultrasonido, todo digitalizado, y no sé qué tantas cosas, ¿no? Porque se te acabó la batería y ya no puedes hacer el diagnóstico. Ya no puedes escuchar el foco fetal, en su caso de que tenga que estar escuchando un foco fetal con un equipo para ello. Se acabó la batería y ya no lo puedes hacer. Entonces, ¿a qué van esas zonas si no pueden hacer nada, verdad? Se acaba la batería y ya no puedes seguir tomando la presión a la persona. Es cierto. Se tiene que retomar todo lo anterior. Yo creo que en la parte profesional, hoy los que son los maestros de los nuevos, de nuestros seguidores, de nuestros nuevos médicos, deben de poner empeño en que los jóvenes aprendan todas estas técnicas. Ahora, ¿es una cuestión, Angélica, de empeño o de sensibilidad y de conocimiento del país en el que vives? Que creo que eso es lo más importante, porque a lo mejor si estás en Holanda, en Dinamarca, en donde pues hay internet por todos lados, tienes la luz en todos lados, no tienes carencia de ningún servicio, bueno, pues tendrás que estar sujeto, pero en un país como el nuestro. Sí, así es. Se tiene que regresar y tener las dos opciones, no quedarse nada más con una. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se están quedando solamente con una opción, desechando la otra opción, la base que es la esencial para poder hacer el trabajo. Yo quisiera retomar nada más un poquito el tema, que es lo que va a concientizar realmente y a humanizar al médico. El hecho de que se tenga que tener la acreditación y certificación de cada uno de los profesionales que trabajamos en la salud. Si estamos acreditados o estamos certificados, vamos a ser médicos con humanismo. Si no estamos acreditados, estamos certificados, vamos a ser médicos comerciales, porque lo que nos interesa precisamente es la comercialización. En cambio, cuando tú te acreditas, porque es como cuando sales de la carrera, cuando sales de la carrera sales con una carga eminentemente social de apoyar a tu comunidad. Posteriormente van pasando los años y te transforma ya en la comercialización de la medicina.
Y lo que hacen las acreditaciones y las certificaciones es precisamente conducirte por esa vía, no salirte, reactivar todo eso y no salirte de eso. Entonces yo creo que en este caso la instancia que debe de vigilar todo eso en los consultorios privados, en las clínicas privadas y en instituciones públicas, que es donde se debe de apegar mucho, es la COFEPRIS, la Comisión Sanitaria, ¿sí?, que es la que debe de estar vigilando que en cada uno se den los plazos suficientes para que se pueda el médico y la enfermera, porque hasta a nivel de enfermería ya empieza a haber la acreditación y la certificación. Sí. El día que tengamos ese nivel podremos ya mejorar, garantizado un mejor nivel de salud. En la farmacopea también ya se tiene la especialidad para la farmacia, en la farmacopea también. Ya la tenemos, claro. Ya la tenemos. Precisamente ya no es tan fácil que tengas tú en una farmacia a un bachiller o a una persona que a través de los años se formó en el manejo. Hoy en día la UCRO está sacando licenciados en farmacias. Sí, en farmacias y en enfermería también, que me parece que eso va a ser. Es algo muy bueno, pero sí es importante. En la medicina tuvimos malas experiencias, ¿verdad? Cuando recorrimos la Facultad de Medicina porque solamente había robots. ¿Había qué? Robots para la práctica. Disección y todo, los maniquíes, todo lo demás. Y sin que hubiese ningún cadáver, pues, para... No había un anfiteatro. No existe. Entonces yo les decía que, bueno, aquí son miles de años los que han transcurrido en donde los avances y los estudios de la medicina se han hecho, pues, en cuerpos ya... Aquí hay un poquito de problemita en cuanto a eso. Desafortunadamente hay que salvar para poder tener cadáveres y poderlo hacer, la disección de cadáveres en anfiteatro y todo eso. Hay un problema ahí legal, hay un vacío legal que no permite la operatividad. Derechos humanos es una barrera muy difícil de poder sortear por el manejo de los cadáveres. Si usted logra que, en lugar de que se vayan a la fosa común, la autoridad te lo dé, intervienen los derechos humanos, porque la autoridad no tiene por qué disponer de un cuerpo para hacer estudios si no tuvo el consentimiento en su momento. Entonces eso es ilógico, imposible de poderlo hacer. Los derechos humanos tendría primero que considerar que si el cuerpo ya transcurrió un tiempo legal y no fue solicitado, pues lo más importante es salvar otras vidas. La autoridad puede donarlo, o sea, está en facultad de poderlo donar. Entonces, sin embargo, hay un vacío ahí de ley que no permite eso. Pues durante años eso también permitió. Eso. Sí, pero no había durante años todo esto que hoy en día da. O sea, yo recuerdo cuando yo estudié los cadáveres, tú ibas a los anfiteatros, o ibas a los CEMEFOS, y ahí si veías uno, tú lo pedías, le ayudabas ahí al amigo le dabas algo y te lo daban y ya te lo llevabas a la facultad y ya era tu cadáver con el que tú practicabas y te cooperabas con 3, 4 compañeros y entre todos pagábamos el cadáver y nos los llevábamos. Es que todavía hace como 3 años, Larry, 4, que grabamos en la Universidad de Yucatán. Y tenían cadáveres todavía en depósito. Aquí se quiso con Anáhuac, le digo porque a mí me pidieron ese apoyo. Y cuando yo dije, no, sí, desconocido se puede, hay que ir al CEMEFO. CEMEFO dijo, no te los puedo entregar. Y nos enseñó el procedimiento, que habían tenido problemas con derechos humanos. Pues sí, entonces, pero está peor serio que aprendas con la gente viva. Mira, yo creo, ¿no? Y yo le decía entonces al director de la facultad, de la UCRO, de la Facultad de Medicina, bueno, ¿y tiene usted un robot de estos que tenga todas las fallas que se encuentra un cirujano cuando abre un cadáver? Si tiene un quiste en el hígado, o si ya lo trae roto, o si todo eso lo trae su... Bueno, tal y tal. Yo no me voy a dejar ni siquiera poner una inyección, porque creo que ya no van a saber ni medir la nalga, entonces mejor no. Pero todo esto me mortifica porque, dadas las condiciones de nuestro país,
pues se requiere de la doble enseñanza, de decirle, Así es. tienes Eso, que estar esa es la preparado palabra, para esto, ¿no? Esa es la palabra aceptada, de la doble enseñanza. De los simuladores, que así se llaman, donde están los muñecos, todos esos, porque simulan, usted corta, hace una incisión mal, sangra en ese momento, ¿sí? Pero lo que acaba de decir es cierto, o sea, usted hace una disección, pero ¿qué es lo que va a buscar? ¿Y qué es lo que vas a encontrar? Entonces, si en el paso encuentras, como dice, un tumor en tu hígado, no era lo que andabas buscando, tú ibas por otra cosa. Por la vesícula, a lo mejor. Y entonces en ese momento, pues ya dejaste de tener la oportunidad de conocer otra parte de enfermedad que podía tener ese paciente. Y de reaccionar, ¿sí? de saber cómo vas a reaccionar. Porque ahí tú te vas sobre la vesícula y si cortaste mal te va a sangrar, pero no te va a dar más. Entonces, hasta que llegues a la vesícula, pero no pasaste por el hígado y ver si tenía ese hígado enfermo o no. Esa es la verdad, es cierto. Entonces, a mí... Y es la medición del bisturí en la incisión. Ajá. O sea, todo está... Sí. No, además nos dijeron muy claramente, ingresan 150, por citar un número, yo no recuerdo cuántos. Pero en la primera jornada de disección se van las 3/4 partes porque no resisten. No resisten. Entonces, ¿cómo vas a medir si a la hora que ya se trata de las verdades, cuántos se te van a caer? Ya así estando en una práctica en el hospital, en vivo y a todo color, sí. Imagínate. Yo creo que Derechos Humanos debería de rectificar en muchas cosas que no entran dentro de la lógica, como dice el doctor. Y este tipo de personas, en el tiempo en que yo estudié en la Universidad Autónoma de México, porque yo soy egresada de ahí, nosotros sí contábamos con el área de anfiteatro y teníamos un profesor de anatomía que entonces sí eran doctores. Sí, no, es más, el propio CEMEFO te mandaba los cadáveres una vez que no necesitaban ni pedirlos. Algunos que querían hacer una práctica especial, o sea, hasta iban al panteón, le daban al panteonero y sacaban al último, al más fresco. O sea, pero la universidad tenía sus cadáveres. Sí, tenía sus cadáveres, pero si tú querías uno más fresco, porque la mayoría estaban ya curtidos, apergaminados. Entonces, tú querías uno más fresco, era cuando ibas y hacías ese negocio, pues, esa adquisición. Sí, porque incluso también recuerdo que hasta los refrigeradores, vamos a llamarlo así, los congeladores, están graduados a diferentes temperaturas. Así es. ¿Sí? Conforme va pasando el tiempo, va siendo la temperatura más baja para la conservación de los cuerpos. Fríos de los cadáveres. Así es. Pues tenemos muchas cosas de qué hablar por tanta deficiencia, por desgracia, ¿verdad? Sí. Ahora sí hábleme de la conjuntivitis. Es que para ver si vemos claro. Es un brote que se está presentando en el estado. Por momentos va a la vaca. En la península me decía, ¿verdad? En la península lo tiene Campeche, lo tiene Yucatán y lo tiene Quintana Roo. Campeche llevaba hasta la semana pasada 26,000 casos, Yucatán llevaba 24,000 y nosotros llevamos 22,000 casos hasta la semana pasada. Eso quiere decir que sí estamos teniendo la presencia, los movimientos migratorios, el clima. Frecuentemente la conjuntivitis es desencadenada por enterovirus y por adenovirus. Ya la hemorrágica sí te lo da la Coxsackie, es un virus, pero aquí en nuestro medio debemos de tener nada más enterovirus y adenovirus, es decir, por vías respiratorias o por vías enterales. ¿Esto tiene que ver la humedad? La humedad, el agua, la lluvia, el cambio de temperatura siempre nos da un pequeño resfriado, y ahí es donde tenemos las bacterias y es donde desencadenamos el proceso viral de la conjuntiva, porque es ojo, nariz y garganta. Entonces es donde se da el proceso. Entonces ese proceso se tiene que manejar nada más con medidas, paños de agua fría, si acaso un vasoconstrictor de lágrimas artificiales, ponérselo, un vasoconstrictor es todo y no usar ¿esos lavados de manzanilla sirven? Puede servirse. Con el lavaojos, ¿no? Que se hace un tecito de manzanilla. Ya no es bueno, porque pues eso es muy bueno para las perrillas, ¿eh? Eso y el chile verde. El chile, bueno. Entonces, lo que pasa es que esto es viral, no es bacteriano. Cuando ya se transforma en bacteriano, bueno, ahí sí hay que meter el antibiótico. Nunca usar un antibiótico con una dexametasona, o sea, con un corticosteroide, en el caso viral. ¿Por qué? Porque lo que hace es favorecer que se prolifere más el virus, ¿sí? Si acaso y tienes molestia,
usar un no corticosteroide como el diclofenaco. Si tienes mucho ardor, mucho dolor, mucha inflamación, pues ponte unas gotas de diclofenaco oftálmico y eso te va a ayudar. Pero de ahí a usar antibiótico, eso está ocasionando un mayor número de casos igual, porque el antibiótico no le sirve de nada al virus y lo único que hace es estar contaminando y trasladando el virus de un lado a otro con las gotas. Entonces creo yo que ahí sí ha faltado un poco más de información, de ser incisivos y orientación a decir que mira, nosotros hoy en día en el estado tenemos un laboratorio de salud pública. Si se tomaron un hisopo y se realizan, es 100% viral, recomendar de inmediato que no se esté usando antibiótico. Entonces, en todas las instituciones, como una medida política, casi puedo decir, se están usando antibióticos, cosa que no deben ser porque no va a ayudar en nada, porque no es bacteriana. Cuando es bacteriana es cuando tus ojos están con una materia amarilla, ¿sí? Que entonces sí puede ser lagañoso, pero, o sea, lagañoso amarillo, pero cuando nada más es blanquecino. Hasta verde, ¿eh? Y verde, por eso ya eso es bacteriano, pero cuando nada más es blanquecino, así lechoso, no tienes necesidad de usar antibióticos. ¿Y qué tan cierto es que uno de los mejores remedios también caserones para evitar incluso que otros se infecten es usar el champú para niños y lavarse los ojos, porque además quita esto mucho la lagaña, no te irrita el ojo, te quita la bacteria que traigas en las pestañas? Creo que trae un jabón, un líquido, un jabón ahí, el champú para niños, que es como el jabón que se utiliza quirúrgico para lavar manos. O sea, no es un jabón cáustico. Entonces, como jabón cáustico, como jabón es como todo. Aquí la medida es higiene. Usted cada rato se tiene que estar lavando las manos o usando gel hoy en día, que el avance tecnológico nos lo brinda, tu botellita de gel con alcohol, estar lavando cada rato. No, pero se arrugan las manos, doctor, y luego ya se ve la vejez aquí. No. Porque el problema es que, por ejemplo, yo me limpio, me la hago así y toco allá, yo ya dejé el virus en la perilla, ya dejé el virus en la puerta, ya dejé el virus aquí. Entonces hago así y me apoyo, ya dejé el virus. Usted viene sin querer, agarra y le pica algo, se toca y en ese momento ya se llevó el virus a los ojos. Ese es el proceso, el problema de la contaminación. Entonces, cuando uno esté jugando en el casino, las manos en las maquinitas, en ningún otro lado, y cuando salga agarre su gel, ya dejó de jugar, se pone su gel y ahora sí, vámonos. Con su dinerito a otro lado. Llevas tu toallita para limpiar primero, ¿verdad? Y luego la botas y luego ya empiezas a tocar la maquinita. De basura, para que no haya bronca. Para que no haya problema. No haya ningún problema. Pues el tiempo se nos ha terminado y pues esperamos que esta charla les sirva a todos, ¿verdad? Del gobernador para abajo, a doña Alejandra, a don Carlos Joaquín, pero sobre todo a usted, porque sin salud, así como sin educación, esto no va a avanzar nunca. No avanzamos. No vamos a salir del hoyo, ¿verdad? Sí, porque es muy costosa la salud. A pesar de que hoy en día las instituciones públicas están dando y tratando de dar lo mejor, siempre la gente acude al medio privado. Y en el medio privado los medicamentos son muy costosos, muy costosos. Ya no hay medicamentos en el medio privado que te receten de 100 o 200 pesos. No. La mayoría son de 500, 1000, 2000, etc. Y entonces pues eso es una economía que te pega y que creo yo ya no estamos en épocas en las que se puede pagar esas cantidades. Pues sí, pero ojalá y que dejen de extender recibos estos exentos de impuestos cuando se trata de aportaciones de esta naturaleza, pues para que el Estado cuente con el dinero suficiente, ¿no? De impuestos. Sobre todo por los medicamentos también, que son unos costos altísimos. Sí. En el caso, voy a hacer un comercial de una información, en el caso del ISSSTE nosotros tenemos medicamentos, un cuadro básico muy completo, muy integrado, y eso ha hecho que nuestra población crezca mucho hoy en día. Decía, todavía hasta hace 2 años teníamos cerca de 45,000. Pues le habían de mandar una carta al gobernador, a los del gabinete, para que fueran a atenderse con ustedes, al presidente de la República, ¿verdad? Bueno, que vayan al ISSSTE. Yo le voy a decir algo, la secretaria, y le puedo enseñar el mensaje, la secretaria de Turismo
de Quintana Roo se atienden en el ISSSTE. Marisol Venegas. Marisol Venegas. ¿De veras? Yo lo voy a enseñar porque sí quiero. No, yo le creo, yo le creo. Que no le miento. Yo le creo. ¿Sí? ¿No sería eso antes de que agarrara hueso? No. Ya con el hueso. Ahorita porque me pidieron que le echara la mano para adelantar su cita. Bueno, porque realmente no hemos visto que recurran más que a los seguros privados, pues, que son multimillonarios. Va a una cita en el laboratorio el 19 de octubre, ¿no? Y quiere ver si pudieras hablar con el director del ISSSTE de Media para que el reumatólogo Marco Antonio González la pueda atender ese mismo día, saliendo de los pues está bien. Qué bueno que, sí, pero que se forme, porque que se forme. Ahí está, ¿a cómo estamos? A 5. A 5. Bueno, y la cita se la dan para el 19. 19. No se la dan para ahorita. Ya la tiene programada desde para esa el fecha. 19. Bueno, fíjese cuándo se la programaron. Hasta el 19. ¿Cuándo la pidió? No lo sé, pero tiene ya pedida. Bueno, lo bueno es que son reumas, ¿no? Así es. Donde fueran agruras, así imagínense. Entonces, con el ardor que sí están utilizando los servicios del ISSSTE, porque son buenos. Y el ejemplo lo digo, la secretaria de Turismo, que puede tener un seguro médico de gastos mayores o tener la solvencia económica de un particular. Un dineral. Entonces ella utiliza. Entonces yo creo que a los diputados, los senadores. A esos son a los que hay que mandar, a los diputados, que esos sí usan del dinero del Congreso para sus servicios médicos y que no lo saben. Pues los funcionarios usan del dinero de nosotros también. Así es. Entonces, vámonos todos a eso, ¿no? Okay. Claro. Sale. Doctor, una última. Perdón, pues nada más las recomendaciones que seguimos ahorita ante el brote de las medidas de higiene que tiene que seguir la comunidad en general, el lavado de manos frecuentemente, y cuando si tiene la enfermedad no se estén automedicando. Es una enfermedad viral, es una enfermedad que no requiere de gotas de antibiótico, requiere de unas gotas que se llaman ¿cómo se llama? Lágrimas artificiales vasodilatadoras, vasoconstrictoras, perdón. Si se requieren, se las ponen para controlar un poco la molestia. Y si no, con puros paños fríos, de agua fría, lavarse, limpiarse los ojos y tirarlos en un bote seguro y no andarlo dejando por cualquier lado, porque entonces vas a pasar de tus ojos a otro lado la infección. Y por último, si el dolor es muy grande y la molestia es muy grande, pues usar diclofenaco exclusivamente oftálmico y no usar para nada el antibiótico con la dexametasona. ¿Por qué? Porque la dexametasona es un corticosteroide que afecta y ayuda a la proliferación de más virus en los ojos y entonces puede también desencadenarle una lesión mayor y entonces va peor, se complica. Excepto que sea bacteriana, la conjuntivitis de viral se pasa bacteriana, se complica bacteriana, ahí sí se puede utilizar los antibióticos, mientras para nada usar antibióticos. ¿Por qué? Porque se complica, van a ayudar a complicar la enfermedad y a prolongarla más, que es lo más delicado. Debe ser de 2 semanas a 3, lo que dure el problema de la conjuntivitis, desapareciendo por sí sola, se autolimita sola. Angélica. Muchísimas gracias de verdad por esta invitación. Yo lo único que le convoco a nuestros políticos que de verdad pongan atención en lo que deben de hacer, a nuestra secretaria de Salud, pues que haga que esto vuelva a surgir, que tenga un funcionamiento, que todos podemos, que se rodee de gente que realmente sabe acerca de la medicina, cómo dirigir esto, y pues adelante. Yo sé que tiene un puesto político, pero bueno, pues adelante, se le puede apoyar para que se pueda llevar a cabo la reapertura de este hospital. Y bueno, usted se dio cuenta en el transcurso del programa que hubo música, ruido de trailers, de vehículos, el paso de yo creo que debe ser el velador del hospital, ¿verdad? Sí, que pasó por acá. Hasta armado. En donde estamos, si hay la rampa del área de urgencias, es una colonia popular, también es una colonia que tiene muchos medios de comunicación, porque está cerca de una avenida en donde hay varias rutas de camiones, en donde también se pueden abordar taxis, etc.
hemos tratado de hacerlo lo más real, porque no se trata de presentarle un escenario bonito, es un escenario real, porque esta es nuestra ciudad, esto es lo que sucede, esto es a lo que se enfrenta la gente día con día, y vaya que no nos encontramos ya puestos de taquitos, porque bueno, ya a esta hora ya nos dio hambre, pero se vació. Por completo, todos se fueron al hospital nuevo. Ahí ¿verdad? Está. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Le repito, mi nombre es Lilia Arellano y esperamos vernos aquí la próxima semana. Gracias. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.